En 1940. Los alemanes entraban en Francia. Pero la primera pregunta que se impone es: ¿por qué? ¿Por qué Alemania ataca a Francia? Bueno, veamos. Francia le había declarado previamente la guerra. 8 meses atrás. Esa declaración de guerra fue de dos países a Alemania. De Francia e Inglaterra. Y la causa fue que ésta había invadido Polonia. Tras haberse, a lo largo de cierto tiempo, anexionado otros territorios. Por tanto, en esos 8 meses antes del ataque de Alemania, ya hay una guerra, supuestamente, ¿no? Ya que ha sido declarada por Francia e Inglaterra. Pero es una guerra alargada. Casi sin hostilidades. 8 meses. A la que en Francia se le suele llamar drôle de guerre. En español, curiosa guerra. O rara guerra. Porque es una guerra extraña, por lo que digo. Apenas enfrentamientos. Si los hubo. Pero irrelevantes. 8 mesecitos del ala. Esos meses de la drôle de guerre. Son de septiembre a junio. En junio de 1940, por tanto, entran los alemanes en Francia. ¿Y qué pasó? Les duró el ejército francés solo 6 semanas. Por tanto, fueron Francia e Inglaterra las que declararon la guerra a Alemania. Y no al revés. Esto es debido al juego de alianzas. Que es un juego trágico como pocos. Lo sabemos, el juego de alianzas. Es el que hace que las guerras se extiendan como mancha. No de aceite, claro. Sino de sangre. Yo me alío con este. Este con el otro. Etcétera, etcétera. Y al final a morir como moscas. No mueren los que deciden estas alianzas. Sino los que están a verlas venir. Por ejemplo, tú y yo. No mueren los que declaran la guerra. Ni los que hacen las alianzas. Obviamente lo primero que pensamos. No. Pero es que sus hijos, tampoco. Que sean guerras regionales. Y luego guerras internacionales o mundiales. Ya había ocurrido. La misma danza trágica. En que van cayendo los países a la red de la muerte. Como aceitunas que están en el mismo ramo. Esas ramas serían las alianzas. Alianzas que son, en la estructura profunda, de la muerte. Divinas de la muerte. Otro dato que quiero apuntar. A efectos de despertar la conciencia del personal. En todas las guerras. Escuchad bien. Esto no os lo dicen, pero son datos. Mueren más civiles que militares. La extraña guerra. O la curiosa guerra. La drôle de guerre. Esa guerra alargada. Desde septiembre del 39. O sea, desde poco después del final de la Guerra Española. Hasta junio del 40. Es como una espera. Y como digo, en 1940, en junio, Alemania entra por Francia. Que le dura muy poco. Alemania y Francia, dos vecinos que se odiaban. En Francia llaman a los alemanes enemigos hereditarios. Podríamos llamarlos enemigos íntimos. Habían tenido muchas guerras juntas. La franco-prusiana. 60 años antes. La Primera Mundial, solo 20 años antes. Es decir, que poco antes. Habían tenido dos sangrías inconmensurables. Y vuelven a enzarzarse. Es que no saben estarse quietos. Hago una broma. Pero nada de gracioso tiene. Enviar a jóvenes a morir como moscas. Hitler no quería guerra con Francia e Inglaterra. Pero, a pesar de ello, hizo algo que sabía que podía poner en peligro la paz con ellos. Entrar en Polonia. Polonia era parte de lo que él llamaba el espacio vital de Alemania. Pues ya ves cuáles son las crueles ironías de la historia. Ese espacio vital del Reich de 1000 años. En que el espacio y el tiempo se iban a redoblar. Vio, muy al contrario, que el espacio
No solo no se amplió, sino que se redujo a la mitad. Alemania acabó partida en dos. Del 45 al 89. 44 añitos. Imaginaos, las familias. La nieta, a lo mejor, o el cuñado. A un lado del muro. Y la abuela, en la izquierda. No la podemos ver. En 44 años. Recordemos que las dos Alemanias, e incluso Berlín, fueron reducidos a la mitad por el muro. Y es que las armas solo ayudan a los señores de la guerra, amigos. No me salgáis guerreros. No me salgáis borregos. Yo lo que no entiendo es cómo. Igual que enseñan muy poco. A que se mire antes de cruzar, etc. No se enseña a detestar las guerras. Es que no me entra en la cabeza. Ah, quizás. Quizás no les importan tanto los ciudadanos. Como dicen. De acuerdo. Tras la rendición ante Alemania de Francia. En que en pocos días se dan millones de prisioneros franceses. Y millones de fugados franceses. Impone Alemania que se firme tal rendición. En Versalles. ¿Os recuerda a algo? Sí, cómo no, profesor. Nos recuerda al Tratado de Versalles. ¿Qué ponía fin a la guerra del 14 al 18? La Primera Guerra Mundial. Obligó Hitler a que la rendición, que había cambiado de campo, se firmara en el mismo vagón en el que, previamente, 20 años antes, había hecho firmar Francia a Alemania. Una rendición deshonrosa, que la esclavizaba de alguna manera. Eso es generalmente reconocido. Y se suele aducir como una de las razones del rearme de Alemania. Bien. Escenificaba así Hitler su venganza. Imaginad cómo se debió venir arriba. El pueblo alemán, claro. Música militar. Y luego, música de fiesta popular por victoria. De hecho, se puede decir que esa escenificación es marcadamente populista. Entre otras cosas. ¿Quién le iba a decir a ese mismo pueblo alemán la que se le venía encima? Moraleja. No escuches las proclamas oficialistas. Te están engatusando. Cuando te quieras dar cuenta, estás saltando de un acantilado. Sin paraguas. En junio de 1940. Los alemanes ocupan toda Francia. Pero la Francia del Sur firma un armisticio. Y forma un gobierno en manos de Pétain. Que, os adelanto, a la postre será visto como traidor. Lo cierto es que pasará a la historia como un traidor. Sin embargo, lo justo sería poner aquí sus pros y sus contras. Lo primero que hay que decir es: ¿cómo es posible que sea un traidor a la patria? ¿Alguien que es un héroe de la patria? Entonces aquí, los mismos que le encumbraron, ¿lo desahucian? Era un héroe francés de la guerra del 14. Aquí lo primero que se te viene a la mente es pensar que la historia vapulea a sus hijos y los defenestra con cierta facilidad. ¿No?